Porque el rey, hermano, el rey David, nosotros vemos, ¿verdad? El rey David, ya como muchos de ustedes saben la historia, este hombre, hermanos, quiso ocultar sus pecados, pero tuvo una consecuencia muy grave, hermanos, que no me, hermanos, algo que trajo un fracaso espiritual, un fracaso, hermanos, una comunión con Dios que fue ruptura de, hermanos, algo que él no podía hacer nada, ¿verdad? Este hombre, hermano, experimentó este comportamiento. Pero, hermanos, no podemos seguir en este pecado. ¿Cómo debo acercarme a Dios? ¿Verdad? Como un verdadero soldado de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo debemos de acercarme a Dios? Vamos a ver, hermanos, primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí, hermano, está el pecado del hombre, ¿verdad? Él se descarría y esto es su propio acto de su desgracia. El rey David, hermanos, nadie lo obligó a hacer este pecado, ¿verdad? Eso, hermano, este comportamiento fue propio de él. Es su propio acto, hermanos. Por eso, hermanos, tengamos cuidado nosotros en qué lugar nosotros estamos ubicados. Estamos ocultando algunos pecados dentro de la iglesia o dentro de nosotros, hermanos. Tengamos cuidado porque el Señor habla claro, hermanos. Aquí el versículo, porque el Señor, hermanos, llevó nuestros pecados. O sea, Él, todo, hermanos, lo hizo perfectos. Entonces, vemos, hermanos, que nosotros no tenemos ninguna excusa, ¿verdad? No podemos culpar a nadie, no podemos culpar a Dios, hermanos, sino ver nuestro comportamiento interior. Dentro de nosotros, hermanos, hay que tener cuidado en estos, hermanos. Porque si nosotros hacemos mal, hermanos, Dios se aleja de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Pero cuando reconocemos, hermanos, que nosotros hemos pecado y nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a darnos esa oportunidad de seguir hacia adelante, hermanos. Dios nunca abandona a sus hijos. Esa es la promesa de Dios con nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que en esta mañana quisiera decirle, ¿verdad? Con toda mi sinceridad, hermanos, con esa palabra que Dios nos ha traído, hermanos. Si estamos practicando este pecado, hermanos, es importante que nosotros nos pongamos en paz con Dios. Porque si nosotros seguimos escondiendo nuestro pecado, hermanos, no vamos a prosperar en ningún momento. El pecado no tiene tamaño, hermano. El pecado no tiene estatura. El pecado es pecado. Si estamos haciendo algo al oculto, hermanos, es importante decirle a Dios: he pecado contra ti. Ser sincero, hermanos. Porque si no somos sinceros, hermanos, vamos a ser como David. David fue orgulloso, hermanos. El orgullo lo mandó a censar al pueblo, donde murieron muchas personas. No dio consejo, hermano, a su hijo Amón y Absalón. Hasta tuvo que
Hasta este comportamiento, hermanos, llegó a cometer, ¿verdad? Cuando nosotros ignoramos el consejo de Dios y seguimos practicando el pecado, hermanos, va a venir la consecuencia mucho más grave, hermanos, que llevó a David a cometer un homicidio, hermanos. ¿Verdad? ¿Hasta dónde llegó este hombre, hermanos? Si nosotros seguimos con este comportamiento, hermanos, de pronto no vamos a matar a nadie, pero ya la productividad espiritual, hermanos, se va a ver mermado. Pero hay veces nosotros, hermanos, vamos a estar ahí como anímicos, hermanos, sin ganas, hermanos, que cuando, ¿cómo está, hermano? Bien, ¿cómo está? Bien, hermanos. Entonces, en esta parte, hermano, hay que tener cuidado. ¿Por qué bien, hermano? Porque nosotros no sentimos esa seguridad en nosotros, no sentimos esa fuerza, hermanos. Entonces venimos a culpar a algunos hermanos, culpándoles de que este hombre es de Dios, tienen malos comportamientos hacia nosotros. Ahora, hermano, ¿Dios es cruel? No, hermano, Dios es bueno. Dios, hermano, un Dios que le gusta, hermanos, que nosotros sigamos hacia adelante, ¿verdad? Dios nunca se manifiesta en forma cruel, hermanos, o vengativa. Por el contrario, hermanos, el Señor es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia para nosotros, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que hemos pecado delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos, hermanos. Este hombre de Dios, hermano, cometió varios errores y pecados en su caminar con el Señor. Entonces vemos, hermanos, la inmoralidad sexual. Esta es el arma poderosa del diablo, hermanos. Las muchachas jóvenes, las hermanas que son casadas ya. La inmoralidad sexual. Estamos hablando de un texto, hermanos, de un hombre, hermanos, que cayó en este pecado, que es David, con Betsabé, hermano. Ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Son estudiosos de la Biblia y creo que ustedes saben esta historia. Este hombre, hermanos, por un descuido, ¿verdad? Con solo el descuido, hermanos, este hombre llegó a caerse en este pecado, que lo llevó a una consecuencia triste, hermanos. La inmoralidad sexual. Porque, hermano, algún tiempo, si nosotros escondemos algo, hermano, algún momento esto se va a dar a conocer. Lo oculto, hermano, siempre Dios lo trae a la luz. Por eso, hermano, todo lo que nosotros hagamos para Dios sea para Dios, hermanos. No estemos ocultando nada, ¿verdad? Porque David, hermano, estuvo ocultando esto. Dice que miró por la ventana, hermano, y vio algo allá, hermano, que él no debía de hacer. Pero bueno, ocurrió, ¿verdad? Por eso muchos hermanos agarran este texto, ¿verdad? Este hombre dice, si este hombre de Dios pecó, ¿qué es de mí? Pero este hombre, hermano, fue y pidió disculpas a Dios, ¿verdad? Él reconoció sus pecados. Este hombre, hermanos, a pesar de todo lo que pasó, no se quedó quieto, hermano. Siempre vino a los pies de Dios y Dios lo sacó hacia adelante, hermano. Porque si nosotros, hermanos, no lo hacemos, el diablo, hermano, siempre seguirá ahí, ¿verdad? Otro comportamiento, hermanos, el engaño, hermanos, la mentira es algo que Dios lo considera como un pecado. Como usted sabe, hermanos, había dos hombres, ¿verdad? Ananías y Zafira,
trajo ante la presencia de Dios diciendo que nosotros hemos vendido esta propiedad por tanto valor. Y estos hombres murieron, hermanos. La mentira, hermanos, no lleva a nosotros, hermanos, como cristianos, no les sirve, hermanos. La mentira, hermanos, hace fracasar en nuestras vidas, hace que nosotros retrocedamos hacia atrás, hermanos. El engaño es un arma poderosa del diablo también. Es fácil decir mentira, hermanos, que decir la verdad. Entonces, por eso, hermanos, tengamos cuidado en esta parte. El pecado, hermanos, no dice el tamaño ni la estatura, hermanos, ¿verdad? La infidelidad conyugal, hermanos, nuestro comportamiento con nuestra esposa, ¿cómo es? Nuestra esposa, ¿cómo con sus maridos? Este es un comportamiento, hermanos, que hay que tenerle cuidado también, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, habla de la infidelidad conyugal? Porque David, hermanos, y Betsabé, viendo, hermanos, que Betsabé tenía su marido, ¿verdad? Pero a ella no le importó y llegó a cometer este pecado, hermanos. Pero ¿qué sucedió después con los hijos? Ya usted sabe la situación, hermanos, una situación que lo llevó a pasar la consecuencia de su hijo, pues el hijo, hermanos, tuvo que morir, ¿verdad? Por eso vemos, hermanos, la infidelidad conyugal. Tengamos cuidado, hermanos. Aquí hay varios matrimonios, ¿verdad? Esforcémonos, hermanos. Abracen a sus maridos, abracen a sus esposos, abracen a su esposa. Dile palabras dulces, hermanos. Si lo heriste, siga dándole ese amor, hermanos. Porque si le damos espacio, hermanos, el diablo viene y se apodera de este espacio libre que dejamos, ¿verdad? Como así, hombres que juegan en fútbol, que los hermanos no deben saber, ¿verdad? Cuando deja el portero solo, ¿verdad? El enemigo, hermano, no va con ese, o sea, va con ganas de meter gol. Entonces vemos esto, hermanos, veamos esto, ¿verdad? La pornografía, hermanos, los jóvenes hoy en día, tengamos cuidado con la pornografía. Estos son pecados, hermanos, que a Dios no le agrada. Vamos a leer el libro de Jeremías, hermanos. Veinte, 15, 30, 15. Dice así, 15, 16 y 17. ¿Por qué gritas a causa de tus quebrantamientos? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechadas te llamaron, diciendo, esta en Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver los cautivos de la tierra de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Hermanos, estamos viendo ahora
¿Qué pasó con este pueblo, hermanos? La Biblia dice en el versículo 6, el 16, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos los adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Hermanos, estos versículos vemos que tienen un gran mensaje, ¿verdad? Es algo positivo para nosotros. El 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Dios, hermanos, nunca abandona a sus hijos, ¿verdad? Usted será sanado de ese pecado, hermanos, sanado espiritualmente. No sabemos, hermanos, el grado de pecado que nosotros hayamos cometido. No sabemos, hermanos, a veces nosotros no le ponemos atención. Es como un cáncer, hermanos. Hay personas que están con cáncer, ni siquiera le ponen cuidado, hermanos. No le ponen atención. Hasta que llegan a un punto, hermanos, donde ya el paciente se ve ya en punto crítico. Cuando van al centro, hermanos, ya está prácticamente en su final, hermanos. Ya la enfermedad lo tiene consumido. Así es el pecado, hermanos. El pecado, hermanos, si nosotros lo llevamos a Dios, dice el versículo 17, mas yo haré venir sanidad al pueblo, hermanos. Sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esta es la palabra de Dios, hermano. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, todas las cosas Dios nos va a ayudar. Dios nos sanará de ese dolor, ¿verdad? Hay muchos de nosotros, hermanos, como cristianos, pasamos con este problema, hermanos. Sufrimos, pero sufrimos solos. Cuando dejamos el pecado, hermanos, vendrá, hermanos, vendrá prosperidad espiritual, hermanos. Cuando dejamos el pecado no deja a nosotros, hermanos. El pecado siempre va a estar ahí, en la puerta, tocándonos la puerta, hermanos. Es nosotros es la que decidimos, hermanos. Es nosotros es la que abrimos la puerta al pecado. Si nosotros le abrimos la puerta, hermanos, entra, ¿verdad? Todos los que son, hermanos, limpiados de la inmundicia, hermanos, del pecado, por la gracia santificadora, por la misericordia, hermanos, nosotros somos liberados de esta culpa, hermanos. Cuando los pecadores, hermanos, reciben la justicia y son lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, hermanos, son capacitados ya para andar delante de Dios en paz y en purezas. Mientras, hermanos, nosotros sigamos en este mundo, seguirás pasando mucho de esta prueba, hermanos. Pruebas que nos van a atormentar en la vida, pruebas que son difíciles, hermanos. Situaciones, hermanos, que nos van a dejar pensar muchas cosas, ¿verdad? A veces las personas, hermanos, luchan con las situaciones ocultas, ¿verdad? El odio, hermanos. Las prácticas ocultistas, aún conociendo al Señor, hermanos. En esto afecta profundamente su vida. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros seguimos pecando y no reconocemos? El resultado es triste, hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos, en esta mañana? ¿Cómo nosotros estamos? ¿Estamos ocultando algún pecado delante de Dios o no lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, hermanos, bendito sea Dios, para Dios, hermanos. La gloria sea para Dios. Pero si estamos escondiendo algún pecado en nosotros, hermanos, es importante poner en paz con Dios.
Porque en la vida del rey, hermanos, vimos esta situación desastrosa en su vida, hermanos. Una vida de este hombre, hermanos, fue diferente, hermanos. Su salud espiritual fue afectada, hermanos. Su comunión con Dios, hermanos, se vio limitada. Fue una ruptura tan grande, hermanos. Veamos, hermanos, que Dios siempre está para perdonar nuestros pecados. Que nuestra vida espiritual, hermanos, no se vea limitada, no se vea mermada, hermanos, no se vea afectada. Que la comunión que tenemos, hermanos, no se vea afectada, ¿verdad? Sino que sea sincero, hermanos, sea para edificación a Dios. Porque si nosotros escondemos algo, hermanos, mientras los hombres, hermanos, se endurezcan su pecado, hermanos, su porción será el desprecio. Cuando nosotros, hermanos, nunca, hermanos, reconocemos este pecado, hermanos, venimos a ser, hermanos, como una persona que desprecia la buena voluntad de Dios. Y quedamos en miseria, hermanos. Porque estamos despreciando algo hermoso que Dios nos está dando. Si no lo aceptamos, hermanos, venimos y quedamos en miseria. Porque el que encubre su pecado, hermano, no prosperará. Porque si nosotros, hermanos, escondemos nuestro pecado, hermanos, nunca vamos a prosperar. Nunca, hermanos. Por eso es importante reconocer que el pecado, hermanos, hace daño en nuestra vida y hace, hermanos, que ustedes no crezcan, que nosotros no crezcamos espiritualmente.